¿Los chilenos también están locos para investigar? El mundo queda impactado al ver cómo Chile empieza a ganar premios internacionales con ideas que parecen broma, pero terminan cambiando la forma de mirar la ciencia. En octubre de 2025, una noticia remeció a toda la comunidad científica latinoamericana. Mientras el mundo seguía hablando de los grandes laboratorios de Estados Unidos, Europa y Asia, dos investigadores chilenos fueron reconocidos en un escenario internacional por trabajos que parecían salidos de una conversación de sobremesa, pero que escondían una profundidad científica impresionante. La profesora Valentina Araya, de la Universidad de Chile, y el doctor Rodrigo Pizarro, de la Universidad Católica, fueron destacados por investigaciones relacionadas con la adaptación humana a ambientes extremos y el desarrollo de nuevos materiales inspirados en minerales del desierto de Atacama. Para muchos extranjeros fue una sorpresa brutal. ¿Chile? ¿El país largo y angosto del fin del mundo? ¿El mismo país que muchos todavía asocian solo con vino, cobre, terremotos, fútbol, completos y paisajes bonitos? Sí, ese mismo Chile. Y ahí empezó la discusión. Porque una cosa es admirar a Chile por sus montañas, su costa, sus glaciares o su cielo limpio para mirar estrellas. Pero otra muy distinta es darse cuenta de que detrás de esa imagen turística existe una cultura científica silenciosa, porfiada, obsesiva y profundamente original. Los premios científicos más serios suelen celebrar años de disciplina, paciencia y trabajo invisible. Son el reconocimiento a quienes se queman las pestañas durante décadas, a quienes fallan 1000 veces antes de lograr un resultado, a quienes entienden que la ciencia real no se parece en nada a las películas. Pero junto a esa ciencia solemne, de laboratorios impecables y conferencias elegantes, existe otra ciencia, una ciencia que parte haciendo reír, que parece absurda, que provoca titulares burlones, que incomoda a los académicos demasiado rígidos, pero que al final obliga a todos a pensar. Esa ciencia tiene un espíritu parecido al de los premios Ig Nobel, esos reconocimientos internacionales que celebran investigaciones reales que primero hacen reír y luego hacen pensar. Y si uno mira con calma lo que está pasando con Chile, empieza a aparecer una pregunta incómoda, ¿por qué tantas ideas raras, brillantes y profundamente humanas pueden nacer en un país que durante años fue mirado desde afuera como periférico, lejano y secundario? La frase que resume ese tipo de ciencia es simple: primero hacer reír, después hacer pensar. Y justamente ahí Chile empieza a calzar de una manera sorprendente. Porque en Chile la creatividad muchas veces no nace de lujo, ni de laboratorios millonarios, ni de presupuestos infinitos. Nace de la necesidad. Nace de tener que arreglárselas. Nace de mirar un problema cotidiano y decir, ya, pero, ¿y si lo probamos de otra forma? Esa frase tan chilena, tan sencilla, tan poco solemne, puede ser la puerta de entrada a una revolución científica. Pensemos en el desierto de Atacama. Para un turista extranjero, es un paisaje de postal. Arena, salares, volcanes, cielos despejados, observatorios astronómicos y silencio infinito. Pero para un científico chileno, el desierto puede ser un laboratorio natural extremo. Allí se estudia la vida en condiciones casi marcianas, la resistencia de microorganismos, la escasez de agua, la radiación solar, los minerales, la posibilidad de cultivar en ambientes hostiles y hasta pistas sobre cómo podría sobrevivir la humanidad fuera de la Tierra. Lo que para un extranjero parece un lugar seco y bonito, para un investigador chileno puede ser una pregunta gigantesca. Y aquí viene lo polémico. Muchas veces, desde afuera, se subestima a Chile. Hay quienes miran a los países latinoamericanos como si fueran únicamente productores de materias primas, como si la inteligencia científica solo pudiera venir del hemisferio norte. Es una mirada antigua, cómoda y bastante arrogante. Pero Chile, con todos sus problemas, contradicciones y desigualdades, ha demostrado una y otra vez que también puede producir conocimiento de primer nivel. No siempre con grandes discursos. No siempre con mucho ruido. Pero sí con una porfía casi enfermiza. Los extranjeros que llegan a Chile suelen sorprenderse por algo muy particular: el chileno puede quejarse de todo, puede criticarlo todo, puede decir que nada funciona, pero al mismo tiempo tiene una capacidad brutal para resolver problemas en condiciones adversas. Terremotos, sequías, incendios, distancias enormes, cordillera, mar, aislamiento, crisis económicas, trámites eternos. Todo eso ha moldeado una mentalidad práctica. Una mentalidad que no espera el escenario perfecto para actuar. Y esa mentalidad, cuando entra al mundo de la investigación, produce cosas extrañas, sí, pero también poderosas.
Imaginemos una investigación que a primera vista parece ridícula: pintar llamas o vacas con patrones inspirados en animales de otra región para reducir picaduras de insectos en zonas rurales. Muchos se reirían. En redes sociales dirían: los chilenos ya empezaron a hacer arte con el ganado. Otros comentarían: esto parece una talla de campo. Pero detrás de esa idea aparentemente loca hay una pregunta científica muy seria: ¿se puede proteger a los animales sin depender tanto de químicos, pesticidas o tratamientos caros? ¿Se puede usar el comportamiento visual de los insectos para reducir el estrés del ganado? ¿Se puede mejorar la producción campesina con una solución barata, ecológica y fácil de aplicar? Eso es exactamente lo que distingue a este tipo de ciencia. No parte de la vanidad. Parte de una necesidad concreta. En Chile, donde muchas familias campesinas todavía trabajan con recursos limitados, una solución simple puede tener más impacto que una tecnología carísima importada desde afuera. Y ahí el extranjero se queda mirando con cara de no entender. Porque está acostumbrado a asociar innovación con pantallas, robots, inteligencia artificial y laboratorios ultramodernos. Pero la innovación también puede estar en un potrero, en una parcela del Maule, en una comunidad de la Araucanía o en una investigación hecha con paciencia en una universidad regional. Otro ejemplo que podría sonar absurdo: estudiar científicamente por qué la cáscara de una palta o de un plátano resbala tanto, o cómo ciertos residuos de frutas chilenas podrían servir para crear lubricantes naturales, materiales biomédicos o superficies de baja fricción. Alguien lo escucha y se ríe. ¿En serio están estudiando una cáscara? Pero esa risa revela ignorancia. Porque la ciencia muchas veces avanza así, mirando con seriedad lo que otros pisan, botan o consideran basura. Chile es un país de frutas, de agricultura, de exportación, de ferias libres, de restos orgánicos, de industrias que generan toneladas de residuos. ¿Y si esos residuos pudieran transformarse en materiales útiles? ¿Y si una cáscara que hoy se pierde pudiera inspirar una solución para articulaciones artificiales, prótesis, envases biodegradables o tecnología médica? Ahí la talla deja de ser talla. Ahí aparece la ciencia. Y esto es algo que a muchos extranjeros les cuesta entender de Chile. El chileno se ríe de sí mismo, tira tallas, baja el perfil, dice no, si no es nada, pero por debajo puede haber una inteligencia práctica feroz. No siempre se expresa con grandilocuencia. No siempre se vende bien. A veces incluso Chile es pésimo para contar sus propios logros. Otros países hacen una campaña mundial por cualquier avance pequeño. Chile, en cambio, muchas veces logra algo importante y lo comenta como si fuera un dato más en las noticias. Esa modestia puede ser simpática, pero también es peligrosa, porque el mundo no reconoce lo que uno mismo no se atreve a defender. Otro caso fascinante sería estudiar una costumbre chilena aparentemente simple: mirar el paisaje desde un mirador cordillerano, desde un ascensor patrimonial en Valparaíso, desde una quebrada del norte o desde un ventisquero en la Patagonia. Cambia la percepción humana cuando el cuerpo está inclinado, cuando el horizonte se corta por cerros, cuando el mar aparece de golpe entre casas de colores, cuando la cordillera ocupa toda la visión. Parece una pregunta poética, casi de turista. Pero también puede ser una pregunta científica sobre percepción visual, orientación espacial, memoria, turismo, diseño urbano y psicología ambiental. Valparaíso, por ejemplo, no es solo una ciudad desordenada y pintoresca para sacar fotos. Es un laboratorio vivo de pendientes, escaleras, colores, alturas, recorridos irregulares y percepción del espacio. Un extranjero puede llegar y decir: ¡qué caótico! Pero un investigador puede preguntar: ¿cómo afecta este caos visual a la orientación, a la memoria del lugar, a la sensación de identidad? Esa es la diferencia entre mirar y observar. Y Chile, por su geografía extrema, obliga a observar. Aquí aparece una idea muy importante: la ciencia chilena no tiene por qué imitar el molde de otros países. Chile tiene sus propios laboratorios naturales. Tiene el Océano Pacífico, la corriente de Humboldt, el desierto más árido del mundo, una cordillera gigantesca, volcanes activos, glaciares, fiordos, bosques templados, zonas sísmicas y algunos de los cielos más limpios del planeta. Si un país con esa diversidad no produce preguntas científicas originales, entonces el problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de autoestima. Y justamente por eso la reacción extranjera es tan interesante. Muchos científicos de Europa o Estados Unidos llegan a Chile pensando que vienen a explorar un territorio exótico. Pero después se encuentran con investigadores chilenos que conocen cada roca, cada valle, cada cambio de clima, cada comportamiento local.
y ahí cambia la relación. Ya no es el extranjero enseñando al chileno. Es el chileno explicándole al extranjero cómo se entiende realmente este territorio. Hay testimonios de visitantes que se sorprenden al ver el nivel de astronomía en Chile. Llegan a los observatorios del norte y descubren que el país no solo presta el cielo, también forma profesionales, ingenieros, astrónomos, técnicos y equipos capaces de operar infraestructura científica de nivel mundial. Esa diferencia es clave. No es lo mismo ser escenario que ser protagonista. Y Chile, aunque a veces no se lo crea, puede ser protagonista. La astronomía chilena es uno de los ejemplos más potentes. El mundo mira hacia el universo desde suelo chileno. Telescopios gigantes se instalan en el norte porque las condiciones son únicas. Pero el relato no puede quedarse en «los extranjeros vinieron a usar el cielo chileno». No. La pregunta real es, ¿qué hace Chile con esa posición privilegiada? ¿Forma científicos? ¿Inspira a niños? ¿Convierte el cielo en identidad nacional? ¿Aprovecha esa ventaja para construir conocimiento propio? Ahí está la discusión de fondo. Porque hay una tensión permanente. Chile tiene talento, pero muchas veces no tiene suficiente financiamiento. Tiene ideas, pero demasiada burocracia. Tiene jóvenes brillantes, pero muchos terminan yéndose porque afuera les ofrecen mejores condiciones. Tiene universidades capaces, pero también desigualdades enormes entre Santiago y regiones. Entonces cuando un chileno gana reconocimiento internacional, no solo es motivo de orgullo. También es una acusación silenciosa al sistema, si con tan poco se logra tanto, ¿qué pasaría si realmente se apostara por la ciencia? Esa pregunta debería incomodar a todos. Porque en Chile se aplaude al científico cuando gana un premio, pero muchas veces se le abandona cuando necesita fondos, estabilidad o laboratorios dignos. Se celebra el resultado final, pero se ignora el camino. Y eso no puede seguir así. Si queremos que el mundo siga sorprendiéndose con Chile, no basta con tener genios aislados. Se necesita una cultura que proteja la curiosidad. Los premios tipo Ig Nobel, o cualquier reconocimiento a investigaciones curiosas, muestran algo fundamental: las grandes preguntas no siempre nacen de temas grandiosos. A veces nacen de una mosca molestando al ganado, de una fruta que resbala, de una persona que habla demasiado en una reunión, de un paisaje que se ve distinto cuando uno cambia la postura del cuerpo. La diferencia entre la persona común y el investigador no es que uno vea cosas distintas. Es que el investigador se detiene donde otros siguen caminando. Y el chileno, aunque no siempre lo diga con palabras elegantes, tiene esa capacidad de detenerse. El maestro que arregla algo con alambre, el pescador que lee el mar sin instrumentos, la temporera que reconoce cambios en la fruta con solo tocarla, el arriero que entiende la cordillera por señales mínimas, la abuela que sabe cuándo va a cambiar el tiempo porque lo siente en los huesos. Todo eso es conocimiento. No siempre académico, no siempre publicado, pero conocimiento al fin. La ciencia chilena debería dialogar más con esa sabiduría cotidiana. Ahí aparece una característica cultural poderosa, la mezcla entre observación, humor y supervivencia. En Chile se hace humor incluso en la tragedia. Después de un temblor fuerte, alguien siempre tira una talla. Después de una crisis, aparece el meme. Después de una situación absurda, el chileno comenta con ironía. Desde afuera, algunos pueden verlo como falta de seriedad. Pero no lo es. Muchas veces es una forma de procesar la realidad. Y esa relación con el humor puede ser una ventaja científica si se usa bien. Porque reírse de una pregunta no significa despreciarla. A veces la risa abre la puerta. Uno escucha, y si investigamos por qué los chilenos hacen fila de cierta manera, y si estudiamos cómo cambia la percepción del riesgo después de vivir terremotos, y si analizamos por qué la gente confía más en una receta de la abuela que en una campaña oficial. Suena chistoso. Pero detrás hay sociología, psicología, comunicación, salud pública, urbanismo y comportamiento humano. La pandemia dejó claro que entender a la gente es tan importante como entender un virus. Las campañas públicas no fallan solo por falta de datos, fallan cuando no entienden cultura. Y Chile, con su mezcla de desconfianza, solidaridad, individualismo, humor negro, memoria sísmica y sentido comunitario en emergencias, es un caso de estudio fascinante. Un extranjero que quiera estudiar comportamiento social en Chile podría quedar desconcertado. El mismo ciudadano que critica ferozmente al Estado puede organizar ayuda comunitaria en pocas horas. El mismo país que se burla de sus instituciones puede mostrar una disciplina sorprendente en ciertas crisis.
Esa contradicción es Chile. Y también es material científico. Por eso, cuando se dice que Chile puede destacar en investigaciones raras, no se trata de hacer payasadas. Se trata de atreverse a tomar en serio lo que otros consideran menor. Ese es el espíritu que mueve a la ciencia más humana. No todo tiene que nacer para ganar dinero. No todo tiene que convertirse de inmediato en patente. No todo tiene que impresionar a Silicon Valley. A veces una investigación vale porque nos enseña a mirar mejor. El problema es que vivimos en una época donde la ciencia se está volviendo cada vez más competitiva, más estratégica, más dominada por grandes potencias. Inteligencia artificial, biotecnología, defensa, energía, minería crítica, datos. Todo parece una carrera geopolítica. En ese contexto, un país como Chile corre el riesgo de sentirse pequeño. Pero justamente ahí está su oportunidad, no competir copiando el tamaño de otros, sino profundizando en lo que lo hace único. Chile no puede ganarle a Estados Unidos en cantidad de laboratorios. No puede competir con China en escala industrial. No puede igualar los presupuestos europeos. Pero sí puede hacer preguntas que otros no pueden hacer desde su territorio. Puede estudiar el desierto como pocos. Puede entender los terremotos como pocos. Puede investigar el océano austral como pocos. Puede observar el universo desde cielos incomparables. Puede mirar la vida en los extremos porque vive entre extremos. Ese es el punto que los extranjeros empiezan a notar. Chile no es solo un país bonito. Es un país científicamente incómodo. Su geografía obliga a pensar. Su historia obliga a resistir. Su sociedad obliga a discutir. Su humor obliga a no tomarse demasiado en serio. Y esa combinación puede generar una ciencia distinta, menos arrogante, más observadora, más pegada a la realidad. Cuando medios internacionales hablan de Chile, muchas veces se quedan en lugares comunes: estabilidad, vino, cobre, desigualdad, protestas, turismo, terremotos. Pero falta un relato más profundo: Chile como país de curiosidad extrema. Chile como laboratorio natural. Chile como nación donde una idea nacida en una sala pequeña puede dialogar con preguntas planetarias. Chile como ejemplo de que la ciencia no siempre empieza con millones, sino con una pregunta honesta. Y aquí quiero dar una opinión clara: los chilenos deberían creerse más el cuento, pero no de manera soberbia. No se trata de gritar «somos los mejores» como consigna vacía. Se trata de reconocer que hay talento real, que hay historia científica, que hay investigadores trabajando en condiciones difíciles, que hay regiones llenas de conocimiento, que hay niños que podrían ser científicos si alguien les mostrara que la ciencia también puede ser cercana, divertida y chilena. Porque si la ciencia se presenta como algo frío, lejano y exclusivo, muchos se quedan afuera. Pero si se muestra que investigar también puede partir de una talla, de una pregunta cotidiana, de una observación en la feria, en el campo, en el metro, en la playa o en la cordillera, entonces cambia todo. La ciencia deja de ser una torre de marfil y se convierte en una forma de mirar la vida. Eso es lo que más sorprende a los extranjeros cuando entienden de verdad a Chile. No es solo que el país tenga paisajes extremos. Es que la gente ha aprendido a vivir con extremos. Ha aprendido a construir en zona sísmica, a cultivar con escasez de agua, a moverse entre cerros, a depender del mar, a desconfiar del clima, a organizarse cuando queda la embarrada. Esa experiencia acumulada también es una fuente de conocimiento. Y si Chile logra unir esa experiencia con investigación formal, puede producir avances impresionantes. Agricultura resistente a la sequía. Arquitectura antisísmica más humana. Sistemas de alerta comunitaria. Energía solar adaptada al desierto. Biotecnología inspirada en organismos extremos. Estudios sociales sobre resiliencia. Diseño urbano para ciudades con pendientes. Turismo científico. Educación basada en el territorio. Todo eso está ahí, esperando ser tomado en serio. El mundo necesita justamente eso: ciencia con territorio, ciencia con humor, ciencia con humanidad. No solo tecnología para vender más. No solo datos para controlar más. No solo máquinas para reemplazar personas. Necesitamos investigaciones que nos recuerden que pensar también puede ser un acto de curiosidad, de juego, de comunidad. En ese sentido, Chile puede entregar una lección poderosa. Un país no necesita ser gigantesco para hacer pensar al mundo. No necesita tener la economía más grande para hacer preguntas profundas. No necesita imitar a nadie para aportar algo original.
A veces basta con mirar lo propio sin vergüenza. Los investigadores chilenos que se atreven a estudiar temas extraños, cotidianos o aparentemente pequeños están haciendo algo más grande de lo que parece. Están defendiendo la libertad de preguntar. Están diciendo que no todo conocimiento debe nacer bajo presión de mercado. Están recordando que la ciencia también puede sonreír. Y eso, en un mundo tan obsesionado con la eficiencia, es casi revolucionario. Porque la risa no aleja a la gente de la ciencia. La acerca. Cuando alguien escucha una investigación curiosa y se ríe, baja la guardia. Luego pregunta, pero espera, ¿eso es verdad? Y ahí empieza el pensamiento. Esa es la magia. Primero la risa. Después la duda. Después la explicación. Después el respeto. Eso es lo que podría pasar cada vez más con Chile. Primero el extranjero se ríe, ¿cómo que estudiaron eso? Después se sorprende, ¿cómo que tenía aplicación real? Después admira, ¿cómo no vimos antes ese potencial? Y finalmente entiende que Chile no era un rincón lejano, sino un país lleno de preguntas esperando ser escuchadas. El futuro de la ciencia chilena no debería estar solo en copiar modelos externos. Debería estar en mirar el país con ojos nuevos. En preguntarse qué puede enseñar el desierto al mundo. ¿Qué puede enseñar la Patagonia? ¿Qué puede enseñar Valparaíso? ¿Qué puede enseñar Chiloé? ¿Qué puede enseñar la Araucanía? ¿Qué puede enseñar la cordillera? ¿Qué puede enseñar la experiencia sísmica chilena? ¿Qué puede enseñar incluso esa manera tan nacional de bromear cuando todo se pone difícil? Porque sí, el chileno se ríe. Se ríe del poder, del desastre, de sí mismo, del fracaso, de la rareza. Pero esa risa no siempre es superficial. Muchas veces es una forma de inteligencia. Una manera de sobrevivir. Una herramienta para mirar la realidad sin quebrarse. Y si esa risa se mezcla con método, datos, paciencia y rigor, puede convertirse en ciencia. Tal vez por eso tantos extranjeros terminan cambiando su mirada sobre Chile. Llegan esperando paisajes y se encuentran con preguntas. Llegan esperando folclore y se encuentran con laboratorios. Llegan esperando un país pequeño y se encuentran con una mente grande, aunque a veces desordenada, contradictoria y demasiado autocrítica. Chile tiene defectos enormes, nadie lo niega. Falta inversión, falta equidad, falta planificación, falta valorar más a quienes investigan. Pero también hay una energía creativa que no se puede ignorar. Una capacidad de inventar desde la escasez. Una terquedad que, bien dirigida, puede mover montañas. O al menos estudiarlas con una precisión que deje al mundo callado. Por eso, cuando hablamos de premios, reconocimientos o investigaciones curiosas, no deberíamos quedarnos solo en la anécdota graciosa. Detrás hay una pregunta nacional, ¿vamos a seguir tratando la ciencia como lujo, o vamos a entender que es parte de nuestra identidad? Porque Chile no solo exporta cobre, vino, fruta o salmón. Chile también puede exportar preguntas. Y una buena pregunta, a veces, vale más que una tonelada de recursos naturales. El país que aprende a reírse y pensar al mismo tiempo tiene una ventaja profunda. No se paraliza ante el ridículo. No teme explorar caminos raros. No necesita que todo parezca importante desde el inicio. Entiende que lo pequeño puede ser gigante si se mira con suficiente atención. Y quizá esa sea la gran lección que Chile puede ofrecer al mundo, la ciencia no siempre nace en silencio absoluto ni con solemnidad perfecta. A veces nace de una talla en un pasillo universitario, de una observación en terreno, de una conversación en una micro, de una duda en una feria, de una incomodidad en el campo, de una pregunta que alguien más habría descartado por ridícula. El mundo se ríe primero. Pero después piensa. Y cuando piensa, empieza a respetar. Chile, con su geografía imposible, su humor afilado, su gente porfiada y su talento tantas veces subestimado, tiene todo para convertirse en un símbolo de esa ciencia distinta, una ciencia cercana, creativa, intensa y profundamente humana. Así que la próxima vez que alguien diga que una investigación chilena parece rara, absurda o demasiado simple, tal vez convenga esperar antes de burlarse. Porque detrás de esa rareza podría estar la próxima idea que cambie una industria, mejore una vida o abra una pregunta que nadie se había atrevido a formular. La curiosidad no siempre entra vestida de gala. A veces llega con polvo del desierto, olor a mar, barro sureño, acento chileno y una talla rápida antes de ponerse seria. Y quizás ahí,
Justo ahí, está la verdadera fuerza de Chile, en hacer que el mundo primero se ría, después se quede pensando y finalmente diga con sorpresa, nunca imaginé que desde Chile pudiera salir algo así. Porque Chile no es solo un país al final del mapa. Es un país que, cuando se atreve a mirar lo cotidiano con profundidad, puede iluminar preguntas para todo el planeta. Y si el mundo todavía no lo entiende, mejor. Que se sorprenda. Que mire. Que se ría si quiere. Después, como tantas veces, va a tener que pensar.